Buenas noches, arrancamos la conferencia de prensa del profesor Víctor Bernay. Primera pregunta, Freddy Gala, Tigo Sports. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo evalúa el rendimiento de su equipo y qué dice sobre el resultado del juego? Bueno, creo que fue un partido muy trabado, muy duro, donde se achicaron mucho los espacios para poder ejecutar un juego asociado, donde hubo intensidad en las transiciones en ambos equipos. A mi criterio, por la cantidad de situaciones y aproximación a gol, el empate hubiese sido lo más justo. Pero bueno, hay un vencedor porque el vencedor logró quebrar una barrera defensiva y convertir. Hablé con los futbolistas ahora y le dije que en el fútbol hay dos formas de reprocharse algo, que es una cuando no hay actitud para correr, cuestión que no puedo decir ninguno de los futbolistas, y la otra cuando hay una gran superación de un rival y uno no ejecuta el plan de partido o no está a la altura del juego. Yo creo que hoy se compitió, lamentablemente se perdió, a nadie le gusta perder, pero hay que ser con sinceridad y con capacidad reflexiva, hay que ser analista de lo sucedido, y es una derrota que no gusta, pero la cabeza bien alta, porque cuando se compite con intensidad y cuando se entrega al 100%, en el fútbol a veces podés ganar o perder, es otra cuestión. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniel Troche para Radio Primero de Marzo. Profe, bien lo está mencionando, las pocas situaciones, el juego trabado, el juego estudiado que hoy se vio realmente, porque se vieron dos tiempos casi similares en cuanto a juego en ambos equipos. La diferencia fue el gol por parte nacional. Ahora, eso ocurre, profe, por eso justamente, porque lo estudiaron, los conocen estos jugadores, la mayoría de ustedes, el juego que puede proponer, o porque no pudo usted desplegar el juego planeado para este partido, profe. ¿Y en qué se va a ocupar esta semana? Porque cuando le pregunto por preocupación me suele responder, no preocupa, sino que nos va a ocupar de tal o cual manera. ¿Qué le va a ocupar esta semana pensando en el partido de Copa, profe? Yo analizo el desarrollo y resultados, son dos cosas diferentes. Hoy el resultado fue adverso, el desarrollo fue equitativo para ambos lados, porque no hubo 10, 12 situaciones de gol del rival y una nuestra. Fue equilibrado en situaciones. Nosotros vamos a trabajar de la misma manera que hemos trabajado. Como siempre digo en el fútbol, no sos el más lindo cuando ganás, ni el más feo cuando perdés. Y la capacidad de reproche, como dije anteriormente, tampoco puede estar porque los futbolistas se han blindado al 100%. Lo que vamos a hacer es lo que hacemos todos los días posteriores a los partidos que jugamos. Empezar a trabajar en poner en ritmo futbolístico lo que no jugaron y en poner el trabajo y la focalización en el día jueves. Acá en el fútbol, como dije, después de ganar el fin de semana anterior, no disfruto de la victoria, ni tampoco me muero ante la adversidad que hoy tuvimos. Simplemente me ocupo de poder trabajar y de poder ver lo que va a venir, que es el partido de Copa, y a la par ir trabajando el partido del fin de semana siguiente por la Liga en la fecha 3. Así que con tranquilidad. Yo siempre digo que antes me dolía muchísimo perder y no me dejaba pensar cuando llegaba a mi casa, y hoy ya más grande me toma en forma diferente y sé que podríamos haber empatado o podríamos haber perdido como perdimos o podríamos haber ganado porque si hacíamos un gol nosotros y preservábamos el cero en nuestro arco también. Así que es ir a analizar, ir a buscar qué hacer para la estrategia del día jueves y qué futbolista elegir para jugar el partido de Copa. Profe, buenas noches, Agustín Benítez de Radio 1. Te quiero hacer una consulta puntual con respecto a los cambios, el ingreso de Gómez, al igual que la presencia de Niño, Mendieta. ¿Por qué fue, o sea, en este caso, los cambios con relación al último partido ante el conjunto de 2 de mayo, de entrada? Los futbolistas están todos a disposición.
Y cuando esos mismos 3 futbolistas ingresaron en el partido con 2 de mayo, íbamos empatando. Y los ganamos. Y lo ganamos con 2 jugadas de Miño y con 2 goles de Mendieta. Entonces, uno busca cuál es el mejor 11. Si perdés parece que erraste en lo que elegiste. Y no es así. Porque si analizamos la famosa frase, equipo que gana no se toca. El equipo que empezó el partido íbamos 1-1. Y el equipo que jugó hoy fue el que dio vuelta el resultado y terminamos 3-1. Entonces, las elecciones de los futbolistas son así. Lo decía Luis Enrique, no podés jugar siempre a lo mismo porque el rival te estudia. Tenés que buscar variables y hoy nosotros buscamos variables. Al partido sabíamos que si el rival paraba 4-2-3-1 para perseguir a nuestro 6, teníamos que desdibujar el triángulo de adentro. Sabíamos que si se paraba 4-4-2 como lo hizo, teníamos que continuar con el triángulo de adentro. Son cuestiones que son analizables y el desarrollo a mí no me perturba en nada. El desarrollo fue un partido de empate. ¿Qué tal, profe? Fernando Medina para Radio Monumental y Fútbol a lo Grande. Se viene la seguidilla de partidos, cómo va a estar justamente trabajando con sus dirigidos. Y en cuanto a los lesionados, ¿quiénes podrían estar disponibles para el partido ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, el partido que se viene? Lesionados, tenemos los que ya están con lesiones largas y los que hoy no estuvieron presentes porque nos agarró a 3 o 4 futbolistas un estado gripal con fiebre, a los cuales está Patiño, Víctor Céspedes, Gustavo Mareco, Fernando Román. Esos futbolistas están, algunos ya saliendo, pero después de una gripe con fiebre cuesta un poquito el regreso. Así que bueno, evaluaremos en estos días a ver si alguno de esos futbolistas puede ya trabajar a la par de todos. Y con respecto al equipo vamos a analizar el cansancio, la fatiga que pueden tener, el grado de recuperación, saber qué hay que armar el jueves y qué hay que armar el día domingo también. Ahora se empieza en un juego tan grande y tan largo porque tenemos 2 partidos de Copa entre semana, a la siguiente semana es partido de Liga entre semana, así que hay 3 semanas que vamos a estar mínimo, vamos a estar con partidos seguidos y si llegamos a clasificar en Copa van a ser 5 la semana. Entonces hay que planificar bien las cargas para cada futbolista. Los que se recuperan estarán a disposición, los que no podrán ir a la banca. Pero bueno, eso es un trabajo que tenemos que hacer conjunto al cuerpo médico. Buenas noches, profesor. Para Universo 970, consultarle con la llegada de Johairo Sánchez, ¿se cierran las contrataciones en Guaraní o va a pedir más refuerzos? Nosotros ya estábamos cerrando el tema de contrataciones. Surgió la posibilidad de un futbolista que lo pueda hacer de extremo como de volante interior. Independiente del Valle ha hecho un trabajo de volante interno, en Emelec lo ha hecho como extremo, así que estamos a la espera de la llegada de ese futbolista. Tenemos que analizar cómo está y cómo viene en su estado de condición física, porque sabemos los partidos que ha jugado, sabemos cuántos minutos ha jugado en cada fecha, sabemos que está en competencia, pero tenemos que evaluarlo al arribar. Y después estamos observando si podemos buscar algún lateral izquierdo. Hoy nuestro lateral izquierdo de recambio es Barbote, que es diestro, pero nosotros estamos abocados a una política institucional y también podemos analizar en los chicos que tenemos en la cantera. Por eso no nos va no me es preocupación si llegan más futbolistas o no. Si lo que tengo estoy conforme, considero de que están dejando la vida cada entrenamiento y en cada acción de juego. Así que la ocupación mía pasa más por el día jueves que por si puede llegar algún futbolista más. Buenas noches, profe. Bueno, mirando un poco, volviendo al partido en sí, en algún momento ingresaron Iván Ramírez, también Richard ahí en la zona ofensiva.
tal vez retrocedió un poco Fernando Fernández. ¿Le satisfizo el trabajo de Ferfer ahí en esa posición que conoce ya también, jugando en Cerro en su momento? Sí, Ferfer es un jugador adaptable que puede jugar de segunda punta porque tiene capacidad técnica para ejecutar. Buscamos la presencia de Iván para darle más explosión a ese sector, más que nada insertándose a doble 9, y con el arribo de Fer estaríamos terminando con un triple 9 sobre área. Richard tiene una gran capacidad de juego aéreo que nos dio potencia también en ataque, y dimos al juego creativo para que Miño y Fernández lo puedan ejecutar. Tuvimos el pasaje de los laterales como estábamos a la espera, así que bueno, Kili tuvo unas intervenciones importantes ahí que evitó el gol, y se buscó más que nada explosividad y se buscó más que nada capacidad de asistir para poder finalizar el gol, y algunas se han generado en los últimos minutos. Profe, ¿cómo está? Ilan Levin aquí para Bunker Studios. Mi consulta va por lo táctico, porque en un principio se apostó por el juego directo a la segunda pelota, para el pelotazo hacia Fernando Fernández para buscar la segunda pelota. Se notaba que había y no funcionaba mucho, pero cuando Guaraní adelantaba las líneas, presionaba y podía generar jugadas de riesgo. ¿Por qué no apostar por ese juego y no por el juego directo que por ahí no funcionó desde un principio? Nosotros no establecimos el juego directo. Nosotros establecimos el juego directo, solamente buscábamos el pase espalda aéreo. No tenemos jugadores, salvo Richard, no tenemos jugadores para jugar y practicar esa filosofía de juego. Intentamos asociar, a veces terminábamos en un pase espalda aéreo porque estaban muy apretadas las líneas defensivas del rival, en un bloque de 3/4, entonces nos brindaba la oportunidad de ejecutar el pase espalda aéreo, pero no hicimos utilización del juego directo. Después desemparejamos el triángulo y fuimos con Willy un poco más arriba y con Giovanni un poco más abajo para poder hacer pase de salida junto con Mansur, y ahí fue en donde empezamos a encontrar algunos espacios. Pero bueno, era porque nos habían emparejado el triángulo de adentro, no encontrábamos los pases y cortos, y tuvimos que hacer uso del pase espalda aéreo, pero no del juego directo. Finalizamos la conferencia.